Buenos días, hermano, que el Señor me los bendiga. Disculpen, hubo un problemita con el internet, pero nuevamente vamos a empezar. Ya estuvimos viendo que hemos predicado expositivamente todo el libro de los Corintios. Y vamos por el capítulo 11. Y vamos a ver del versículo 2 hasta el versículo 16. El apóstol Pablo hace una transición para abordar un nuevo grupo de temas relacionados con la adoración de la iglesia. Y lo vamos a ver de versículo 2 hasta el versículo 34. Todo el capítulo 11. Pero hoy solo vamos a tratar del versículo 2 hasta el 16. Él comienza con un elogio por la fidelidad de los corintios a la tradición apostólica que le fue confiada por Pablo. Una de estas tradiciones es la redacción que Jesús usó para instituir la cena del Señor. Y la podemos ver en el versículo 23, porque dice: porque yo escribí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo instruye a la iglesia de los Corintios sobre la cena del Señor. Y él le da el elogio a la iglesia por seguir estas tradiciones. Sin embargo, consideran necesario mezclar el elogio con la corrección, tanto con respecto al papel de las mujeres en la adoración, como con respecto a la obediencia de la observancia de la cena por parte de los corintios. Eso lo pueden ver en el versículo 17. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 2 nuevamente de primera de los Corintios capítulo 11. Dice así, pero voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo os la entregué. Nuevamente se los leo. Dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo os las enseñé. Pablo comienza esta sección con una alabanza. Dice: os alabo. Una alabanza a la iglesia de los Corintios. Como hemos visto antes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo viene dando instrucciones. Pablo viene mostrándole a los corintios de todos los errores y pecados que están practicando dentro de la iglesia. Pero cuando llega al capítulo 11, versículo 2, él dice: os alabo. Es la única alabanza que le da el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice: os alabo porque ellos se acordaron de que él, de él en guardar unas tradiciones con firmeza, de la misma manera que él se las entregó. Aquí hay palabras que nos llaman la atención, como la palabra tradiciones. La palabra tradición es simplemente enseñanzas orales que no son palabras de Dios, pero son de beneficio para la iglesia. Las tradiciones pueden ser muy buenas, pero hay algunas que deben de morir o ser modificadas. Nosotros tenemos tradiciones hoy en día en la adoración de los domingos. Por ejemplo, yo nací en la iglesia beriana.
La iglesia madre de la iglesia del Maná es la iglesia bereana. Y yo traje a la iglesia del Maná una tradición que es el orden del culto. Así como damos el culto en el Maná de la Esperanza, es el mismo orden que se da el culto en la Bereana. Esta es una tradición. Y la forma como lo hacemos, hermano, no está mal, en absoluto no está mal. No hay nada malo, pero no está en las escrituras y podemos modificarlo y cambiarlo, siempre y cuando lo dedicamos para el beneficio del pueblo de Dios y para darle la gloria a Dios. Estas tradiciones, hermanos, no son malas. Pablo le dio a ellos que las guardaron con firmeza. Pablo los alabó porque ellos guardaron estas tradiciones con mucha firmeza. Además, ellos le preguntaron a Pablo ciertas preguntas para saber que estaban haciendo las cosas bien, y de eso es que el apóstol los alaba. Pero, dice el versículo 3, pero, ahora, esta palabra pero es una palabra peligrosa, muy peligrosa. Ahora quiere poner orden en la adoración. Pablo le trae un cambio o ajustes respecto a la adoración que ellos tienen que hacer. Pero, ese pero del versículo 3, quiero que sepáis, hay algo que corregir, hermano. Hay algo que corregir en la adoración. La iglesia de los Corintios estaba fallando en algo de la adoración. Y él empieza directamente con el fundamento. Veamos 4 argumentos respecto a la responsabilidad de los hombres y las mujeres en la adoración. Y la responsabilidad tanto del hombre y la mujer, quiero decirle que son diferentes en la adoración. Uno puede preguntarse, ¿por qué Pablo empieza con la responsabilidad del hombre y la mujer en la adoración? ¿Por qué Pablo trae esto al empezar a tocar el tema de la adoración? Él pudo haber empezado con otro tema, sobre los coros, sobre la predicación, pero no lo hace. Él empieza con la responsabilidad del hombre y la mujer, y luego habla de la igualdad de ellos. Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Simplemente porque el orden bíblico se estaba dañando. Las mujeres querían tener una libertad y los hombres no estaban ejerciendo la autoridad que Dios le había dado a ellos en el hogar y en la iglesia. Entonces, para poner orden en todo, tiene que comenzar con el principio de la creación y la responsabilidad que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. Podemos ver en la carta a los Corintios que Pablo ha ido corrigiendo de una forma sistemática los problemas que existían en esta iglesia. Pongamos atención porque esto se aplica a todos nosotros, hermanos. Este orden bíblico que Pablo quiere recordarle a los corintios porque están cometiendo errores en la adoración, va a afectarnos a todos, hermanos. No solamente a la iglesia de los Corintios, sino a todos nosotros, a toda la iglesia del Señor. Veamos el texto. Veamos el orden que el Señor trae.
Dice la palabra del Señor, versículo 13, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren este orden que el Señor trae para la adoración desde el comienzo de la humanidad. Dice que Cristo es la cabeza del hombre. Nosotros como varones tenemos que imitar a Cristo. Cristo es el modelo perfecto y nosotros debemos de andar como Él anduvo. Tenemos que arrepentirnos y caminar como lo hizo Él. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 11, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Pablo estaba caminando como anduvo Cristo. Pero la pregunta es si nosotros, los varones, estamos haciéndolo. Esta enseñanza no es para pastores, sino para todos los hombres que están, para todos los hombres, sean inconversos, sean creyentes, porque todos tenemos o deberíamos estar sujetos a Cristo. Y esto hace que todo varón que no se sujete a Cristo, su condenación será más severa. Si usted, hombre que me escucha, no le interesa con la adoración a Cristo, si usted no adora al Señor, su responsabilidad tiene que hacerlo. Y si no lo hace, va a llegar un juicio después que usted muera. Y dice la Biblia que su condenación será muy severa. Ahora, nuevamente toco el mismo tema. Cristo es la cabeza de todo hombre. Número dos, el segundo argumento dice, la cabeza de la mujer es el hombre. La mujer está sujeta al hombre. Este es el orden universal de Dios y esto no cambia. Vamos a ver Efesios 5 del 22 al 25. Efesios 5 del 22 al 25 dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estamos viendo el orden universal de Dios. Y quiero decirle que Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es inmutable y Él no cambia. Pablo poco a poco va enseñando de una manera expositiva de la enseñanza que la mujer debe estar sujeta a su marido. Vamos a ver otro versículo, Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Y pongan atención al versículo este. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí va más allá. Aquí no solamente le está hablando cuando las parejas, los dos son creyentes, no. Aquí está hablando ahora cuando la mujer es creyente, la esposa es creyente y el esposo es inconverso. Y dice Pablo, sujetad a su esposo, aunque sea inconverso. Miren hasta dónde llega la palabra.
aún las casadas con hombres inconversos deben sujetarse a su marido. Muchas mujeres tienen problemas en someterse a los hombres. Tal vez porque el hombre no está ejerciendo su autoridad de liderazgo. Algunos hombres tienen problemas de autoridad sobre su mujer, porque su mujer se cree que es la cabeza del hogar. Yo no sé cuánto han visto esto, pero hay lugares, hay hogares, cuando uno vaya, que la mujer es la que manda. La mujer es la que lleva la carga de toda la casa. Inclusive la mujer es la que sale a trabajar y el hombre está en la casa. Eso ha sucedido y yo lo veo. Este hombre está fuera de lo que dispuso Dios. Fuera del orden que Dios ha puesto. El hombre tiene que sustentar el hogar. El hombre tiene que tener la autoridad en el hogar. Pero Cristo, acuérdense esto, Cristo es la cabeza del hombre. Quiero decirles, hermano, que el pecado nunca será excusa por no hacer lo que usted tiene que hacer. Se lo repito. El pecado, hermano, si en su casa no hay orden, ese pecado nunca será excusa por no hacer lo que usted tiene que hacer. El rol bíblico se vive en su hogar. Si ese rol bíblico no se vive en su hogar, no significa que eso está bien. Muchos no le ponen importancia a esto. ¿Quién manda? Si manda la esposa, si manda el esposo. Muchos no le ponen importancia a esto. Pero Dios sí. La autoridad es del hombre. Y la mujer tiene que someterse. No quiere decir que la mujer vale menos que el hombre, hermano. No, esto no lo quiere decir la palabra. Sino que cada uno ante Dios tiene una responsabilidad diferente. Y cada uno tiene que dar cuenta ante Dios por su responsabilidad ante la adoración. Todos nosotros tenemos que dar cuenta ante Dios por nuestra responsabilidad. Y si la puso en práctica o no, tanto en el hogar como en la iglesia. Las mujeres y los hombres, pongan atención a esto, las mujeres y los hombres son iguales en valor, pero diferentes en sus responsabilidades. Les explico. El hombre y la mujer ante Dios tienen el mismo valor, el mismo, pero no la misma responsabilidad. Tercer aspecto. Ahora Pablo dice que la cabeza de Cristo es Dios. Y quiero decirle que Cristo no tuvo ningún problema con eso. Él con gozo se sujetó al Padre. En términos teológicos se llama la sujeción eterna del Hijo de Dios. Vamos a ver Juan 8. Juan 8, 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí estamos viendo que Jesús se sujetó al Padre. Y Él lo hizo con gozo, con agrado, hermano. Usted está sujetándose a su esposo. Y tú, hombre, te estás sujetando a Cristo, así como lo hizo Cristo al Padre.
Esto es lo que Dios ha ordenado y Él no va a cambiar aunque a usted no le guste o no esté de acuerdo. Usted puede estar muy enojada por este tema. Porque yo sé que muchas mujeres piensan, pero este hombre no se lo merece, este hombre y este hombre. Pero tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que obedecer el orden de Dios. No porque tu esposo anda mal, tú no vas a obedecer la palabra. Y no porque tu esposa ande mal, tú no vas a obedecer la palabra. La palabra se tiene que obedecer, aunque las cosas no anden bien. Tienes que obedecer la palabra. Hombre, tú tienes la responsabilidad de ejercer tu autoridad delegada. No es tuya, es dada por Cristo como un buen líder siervo. Y mujer, tú tienes una responsabilidad de someterte al liderazgo. No porque haya debilidad en las dos áreas. Quita la necesidad de obedecer a Dios en este tema. Ahora veamos unas instrucciones a los hombres y mujeres acerca de la adoración y la profecía. Y eso lo vamos a ver del versículo 4 al versículo 10. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que no se corte tampoco el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los varones en los corintios tenían por costumbre de no cubrirse la cabeza cuando estaban orando o profetizando. Esta práctica es aceptada por el apóstol Pablo y da una defensa bíblica en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Así que el apóstol Pablo acepta esto, porque el varón tiene una autoridad delegada de parte del Señor. En el versículo 3 vemos que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y el hombre tenía una responsabilidad delegada delegada y debe simbolizar la autoridad con la cabeza descubierta. El problema en los corintios, hermanos, era que los hombres estaban actuando afeminadamente. Los hombres se estaban comportando como las mujeres. Y lo que Pablo le está diciendo a los varones de los corintios es que deben comportarse como hombres. Porque tú representas a Cristo en el matrimonio y en la iglesia.
Este es lo que representa el hombre. El hombre representa a Cristo, hermano. Pero los hombres de los corintios, o los varones de los corintios, se estaban comportando como mujeres. No tenían autoridad. Dice, si la mujer usa velo para representar su feminidad, entonces el hombre no dice, no te comportes como una mujer en tu vestimenta. ¿Cómo debe ejercer un hombre la autoridad delegada de Dios? ¿Cómo debe comportarse un hombre en su hogar y en la iglesia con la autoridad que el Señor le ha dado? Veamos el ejemplo de Cristo. Ya que la cabeza del hombre es Cristo, debemos de comportarnos como Cristo. Y vamos a ver cómo Cristo, que Cristo nos enseñó respecto a la autoridad que tenía Él. Vamos a ver Marcos 10. Marcos 10, 42 al 45. En esta porción, hermano, hay una disputa de los discípulos en quién era el mayor. Ellos estaban disputando la posición en el nuevo gobierno de Cristo. Y en el versículo 42, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que el hombre debe ser el que enseña de Cristo con su vida, tanto en la casa como en la iglesia. Ahora vamos a ver un problema aquí. Hay un problema, hermano. Lo están viendo cuál es el problema, ¿verdad? Si el hombre tiene la autoridad de parte del Señor, tiene que comportarse como el Señor Jesucristo con su Padre. Dice que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Ahora quiero hablarle a ustedes, hombres. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que barriste la casa, que trapeaste, o que ayudaste a tu esposa a lavar ropa, o cocinaste? ¿Cuándo fue la última vez que fregaste los platos? No es que lo vas a hacer todos los días, no. No estoy diciendo que de ahora en adelante tú vas a fregar todos los días, no. Estoy diciendo que de vez en cuando ayudes a tu esposa en los quehaceres del hogar. Porque tú debes de ser igual que Cristo. Tú tienes que servir, no que te sirvan. Hay hombres que llegan de los trabajos y quieren que la mujer corra con el plato de la comida, con el café, con el agua, y ellos acostados. No. Tú tienes que servir. ¿Cuántas veces tú, hombre, o cuándo fue la última vez que diste un culto familiar en tu casa? El hombre tiene la responsabilidad de enseñar la palabra en la casa. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando que los hombres no enseñan en las casas porque no conocen la palabra. Tú puedes ir a la iglesia todos los días, pero si tú no estudias la palabra y tú no sabes quién es Dios, ¿qué vas a enseñar? No puedes enseñar nada. Tienes que estudiar.
La iglesia del Señor tiene que estudiar la palabra para poder enseñársela a los hombres, a los otros. Pero tú, hombre, tu responsabilidad ante la adoración es saber la palabra para enseñársela a tu familia. Esa es tu primera responsabilidad en la adoración. Enseñar la palabra a tus hijos y a tu esposa. ¿Estás haciendo eso? Si no lo estás haciendo, tienes que estudiar. Tienes que prepararte. Tienes que leer. Y tienes que comenzar esos cultos en tu hogar. Porque un día Dios te va a llevar a un juicio. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste como varón o como esposo en tu hogar respecto a la palabra? ¿Qué hiciste? Hay que estudiar, hermanos. Nosotros representamos a Cristo. Aquí profetizar es hablarle a otra persona de Dios y de lo que Él ha dicho en su palabra. En otras palabras, como lo conocemos hoy en día, es evangelizar a alguien. No tiene que ser un grupo de personas, un gran grupo, no, una sola persona. Cuando tú le hablas, cuando tú evangelizas a una persona, estás profetizando. Y de eso está hablando la palabra en esta porción. Cuando dice profetizar, es que estás hablándole la palabra a alguien. Cuando hablamos a alguien de Cristo, tenemos que hacerlo como un varón, con autoridad, liderazgo de un servidor. Vean primera de Corintios 14:3. Dice la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando tú hablas con alguien, ¿estás transmitiendo esto? ¿Tú estás edificando? ¿Tú estás exhortando? ¿Y estás consolando? Esa debe ser nuestra intención cuando profetizamos o le predicamos el evangelio a alguna persona. No lo olviden. Edificación, exhortación y consolación. Cuando usted predica a alguien, tiene que hacer estas tres cosas. Ahora, vamos a ver cuáles son las instrucciones para las mujeres. Son muy parecidas. La idea es que ella sea mujer y se vista de acuerdo a lo que es. En la cultura de aquella época, la mujer que no usaba velo era que estaba comunicando que ella estaba dispuesta para el sexo. Las únicas que no usaban velo eran las prostitutas o las que estaban protestando contra la cultura. Una mujer en el tiempo de Pablo, cuando escribe los Corintios, que no usaba velo, estaba transmitiendo a los hombres que ella estaba dispuesta al sexo. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día cuando vemos muchachas de la iglesia o damas de la iglesia, hermanas de la iglesia, andar por las calles con unos pantalones cortos, demasiado cortos, enseñando todo? Está transmitiendo lo mismo que se transmitía en esos días. Estoy disponible para el sexo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tenemos que, la mujer, lo que está diciendo la palabra, tiene que estar vestida de acuerdo a lo que es él, lo que es ella. Si ella es una hija de Dios, tiene que vestirse como una hija de Dios, con pudor. Dice Pablo le está diciendo a las mujeres que se vistan con modestia, para que sea evidente su fe en Cristo. Le dice que si van a profetizar, hablarle a otra persona de la palabra del Señor, que lo haga de manera que sea modesta. Su mensaje debe ser compatible con su vestidura. En otras palabras,
Si la gente sabe que usted va a una iglesia a adorar a Dios los domingos, ¿cómo es posible que de lunes a sábado te ve en la tienda o en el supermercado con un short sumamente corto que enseña todo? Entonces Pablo está diciendo, no puede ser posible. Esto no puede ser posible. Tu mensaje de que tú amas al Señor debe ser compatible con tu vestidura. Las mujeres deben de vestirse no para provocar a ni un hombre, hermano. Una mujer que está provocando a los hombres está contra la ley del Señor. La mujer debe de vestirse con modestia todos los días. No solamente los domingos, todos los días. Porque todos los días son del Señor. Tu vestidura debe demostrar tu rol en la sumisión. Vamos a ver otra vez Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Que leímos hace un rato. Vemos que Pedro habla de la sumisión de la mujer al esposo inconverso. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero miren lo que sigue ahora. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿A quién quieres agradar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A quién quiere agradar? ¿Cómo tú, mujer, sea niña, sea adolescente, sea joven, sea adulta, casada, cómo tú, mujer, debes de agradar a Dios? ¿Cómo tienes que agradarlo? ¿Cómo te estás vistiendo? Debes demostrar tu agrado a Dios por medio de tu vestidura. Y esa vestidura tuya tiene que darle la gloria a Dios, no a ti. Siempre cuando tú te vistes, esa vestidura tiene que ser agradable a Dios. Ahora pongan atención a esto. Sería erróneo dar este pasaje una aplicación universal. Era interesante, relevante en la situación de la iglesia de los Corintios. Pero no tiene que ver con la cuestión de si las mujeres tienen la obligación de llevar la cabeza cubierta cuando van al culto aquí y ahora. Sin embargo, la apelación del apóstol es el orden creado por Dios. En otras palabras, hermano, el apóstol Pablo o la palabra no está enseñando que hoy día las mujeres tienen que ir con un velo a la iglesia. No, eso no está enseñando la palabra. La palabra lo que está enseñando que en la adoración hay un orden. Que en la adoración todos tenemos el mismo valor ante Dios. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad ante la adoración. Hoy no es necesario el velo, hermano. Como dice Pedro, no es necesario todo lo que se ponga afuera. Es lo que está en tu corazón. Pero siempre una mujer debe de vestirse decorosamente. ¿Ya? En el versículo 10, vamos a ver algo más aquí.
Ahora no debemos ser legalistas, hermanos, como los fariseos, pero tampoco debemos de actuar con libertinaje pecaminoso, porque los dos extremos apestan a Dios. Dios les apesta esos dos extremos, el legalismo y el libertinaje. En otras palabras, la mujer tiene que vestirse decorosamente igual que el hombre. Los dos tienen que vestirse, el hombre como hombre y la mujer como mujer. Tu hombre no debes de vestirte afeminado. Yo no sé cuánto han visto, pero yo he visto en algunas iglesias hombres pintarse los labios. Yo lo he visto. Eso es horrendo ante Dios. La lección es que tanto el hombre y la mujer deben de cubrir su vergüenza. Vamos a ver de qué está hablando el Señor. Génesis 3. Génesis 3, 3:11. La Biblia dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo que antes era bueno, la desnudez era buena antes del pecado, después del pecado es una vergüenza. Por eso es que nadie anda por ahí desnudo. Entonces, la lección es que tanto el hombre y la mujer deben de cubrir su vergüenza, su desnudez. La mujer debe practicar la sumisión y el hombre debe de ejercer su rol como líder siervo, igual que Cristo. En el versículo 10, en el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vemos que el velo es un símbolo de autoridad. La mujer es modesta en su vestidura para no avergonzar a su esposo y no dar un mal testimonio del evangelio. El apóstol dice aquí por causa de los ángeles. Aquí puede haber varias interpretaciones, pero la que más me gusta es la de primera de Pedro 1:12. Vamos a buscar primera de Pedro 1:12. La palabra dice así, de esta manera. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar cómo vivimos el Evangelio. Ellos anhelan ver cómo los hijos de Dios viven el Evangelio. Es decir, que los ángeles se deleitan en ver el Evangelio vivido en los creyentes. Es una hipocresía predicar el Evangelio mostrando tu cuerpo a otra persona. Así que si los ángeles nos están viendo, debemos de vivir una vida compatible con el Evangelio. En otra palabra, todo lo que estamos viendo respecto a nuestra responsabilidad ante la adoración, es porque el Evangelio pone orden en las cosas como deben ser, como Dios originalmente la diseñó. Tenemos que ejercer la responsabilidad en la adoración, sea varón o mujer, como fue establecida. Debemos alinearnos según lo establecido por Dios desde el principio. Y como cuarto punto, vamos a ver nuestra responsabilidad del versículo 13 al 15. 13 al 15 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es
honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La mujer no puede actuar como un hombre, porque naturalmente no es hombre, y viceversa. Un hombre o un varón no puede actuar como una mujer. Físicamente y naturalmente no es mujer. Es natural tener el cabello largo para la mujer, pero no lo es para el hombre. Dios le ha dado una belleza natural a la mujer, pero cuando un hombre quiere ser mujer, se ve fuera de lo natural, y aunque lo intente, jamás será mujer. Yo no sé cuántos han visto hombres vestidos de mujer, yo creo que todos. Pero cuando este hombre disfrazado de mujer habla, uno se da cuenta de una vez. Cuando camina, uno se da cuenta de una vez que no es mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Jamás, hermano, se va a parecer a una mujer. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí, hermano. Ahora vamos a la igualdad en el hombre y la mujer. Versículos 11 y 12. Dice así: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En el Señor ni la mujer es independiente, ni el varón es independiente. Los dos se necesitan. Son ayuda idónea en el matrimonio. Así que en el Señor ambos se necesitan uno al otro. Dice la palabra del Señor en Génesis que serán una sola carne, refiriéndose al matrimonio. Antes, ambos tienen el mismo valor, pero diferente responsabilidad ante la adoración. Conclusión. Versículo 16 dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si no te gustó, es tu problema. Tienes que obedecer. La mujer tiene que someterse a su esposo, vestirse honrosamente, y el hombre también tiene que vestirse honrosamente y hacer lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Porque la cabeza del hombre es Cristo. Y tienes que actuar como Cristo actuó. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros los hombres tenemos que ser líder, siervo. Así que, hermanos, tenemos la responsabilidad, seas hombre o mujer, ante la adoración, de acuerdo al diseño de Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Que pase un excelente día. Padre Celestial, te alabo y te damos la gloria, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra que hemos recibido hoy nos cambie muchas cosas donde estamos fallando. A nosotros los hombres tenemos, Señor, que guiar espiritualmente a nuestra familia. Tenemos que enseñar la palabra a nuestra familia. Tenemos que ser líderes siervos en el hogar y en la iglesia, Señor. Y a la mujer, ayúdala a entender que vestirse provocativamente es pecado. La mujer tiene que vestirse para que glorifique tu nombre, Padre. Padre, ayúdanos, tanto al hombre y a la mujer. Ayúdanos para que entendamos nuestras responsabilidades en la adoración. Y la adoración es todos los días. No es solamente los domingos, Señor, es todos los días, porque tú vives en nuestros corazones. Te alabamos, Padre, y te damos la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendiciones, que pasen un excelente día, y saludo nuevamente a todos los padres en su día. Bendiciones.